Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Martín Ibarra y por supuesto voy a compartir con ustedes los principios de la creación. Bueno, vamos de lleno ya. Gracias. Bueno, ok. Habíamos visto en la introducción, en el video anterior, acerca de que el principio divino constaba de tres partes principales, que es el ideal de Dios, la caída y la restauración del ideal. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en el ideal de Dios y dentro de ello vamos a ver como tema principal de hoy los principios de la creación. Los principios de la creación tienen que ver con esta parte del principio divino, que es el ideal de Dios. ¿Sí? Gracias por acompañarme y bueno, vamos de lleno. Y por supuesto lo que vamos a ver ahorita es el capítulo 1, los principios de la creación. Capítulo 1, los principios de la creación. Y con ello vamos a ver la primera ley universal. ¿Sí? La primera ley universal. Las características duales de Dios, la ley universal de causa y efecto. ¿Sí? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Esta es una ley universal, la ley de causa y efecto. Es una ley universal que nos va a enseñar muchas cosas. Lo que nosotros queremos saber entonces, repito, es ¿por qué Dios nos creó? Para poder entender necesitamos saber acerca de Dios, qué características tiene Dios, cómo es Dios, y ahí vamos a entender por qué un Dios con específicas características necesitó crear a un ser con específicas naturalezas que tenemos nosotros. Entonces, esta primera ley universal de causa y efecto nos va a poder ayudar a llegar a esa conclusión. Esta ley universal es absolutamente universal. El universo entero rige a través de este principio. Es una de las cuantas leyes universales. Dice lo siguiente, dice que cada fenómeno que nosotros observamos, cualquier fenómeno que sea observable, un sonido, un movimiento, etcétera, es provocado por una causa. Tiene que haber una causa que provoque ese efecto, ¿sí? Entonces, muchas veces la causa pudiera ser invisible, ¿sí? Y sin embargo, producir un efecto que es visible acá, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo de esto puede ser lo siguiente. Imagínense que ustedes, por ejemplo, ven un cuerpo en movimiento. Por ejemplo, si yo suelto esto que tengo en la mano, ustedes lo van a ver en movimiento. Ustedes están viendo un cuerpo en movimiento. Es lo que ustedes están viendo, un cuerpo en movimiento. Y dijimos de que no puede haber ningún efecto que no sea producido por una causa. Tiene que haber una causa por la cual se produjo este movimiento. ¿Cuál es la causa? La fuerza de gravedad, ¿no es así? La fuerza de gravedad es la causa de este efecto o de este movimiento, ¿sí? La, la fuerza de gravedad produce este efecto, sí o sí. Si yo les pregunto a ustedes que si realmente existe la fuerza de gravedad, pues dirían que sí. Cualquier persona medianamente culta va a decir que sí. ¿Por qué? Porque ¿la han visto? No, en realidad nadie la ha visto. Sin embargo, el, el, el efecto que crea o el efecto que produce es tan viable y es tan común. Constantemente vemos cosas que caen atraídas por la fuerza de gravedad que ya pensamos que hemos visto la fuerza de gravedad, pero nunca nadie la ha visto, nunca nadie la vio. Pero lo que hemos visto es su efecto y es tan real que sabemos que tiene que existir la causa, ¿sí? Ahora, por esa razón también encontramos en la Biblia, en Romanos 1:20, aplica exactamente esta ley y principio para Dios también, ¿sí? Porque Dios es la causa invisible de todo lo que existe y su creación es el efecto visible. Este versículo bíblico dice la invisibilidad de Dios y su divinidad se pone claramente de manifiesto a la inteligencia del hombre a través de sus obras creadas, de forma que es inexcusable. O sea, no es excusa decir que es invisible. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad nunca nadie la vio, pero vemos el efecto constantemente, que por eso sabemos que existe, tanto como si lo hubiéramos visto, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros saber algo
acerca de la causa, si es invisible. Bueno, estudiando el efecto, según las características del efecto, yo conozco su causa, ¿sí? Entonces, estudiando las características de un movimiento, yo descubro cuáles son las características de las fuerzas que produzco ese movimiento. Del mismo modo, entonces, estudiando las características de la creación, yo puedo descubrir las características que están en Dios, porque Él es la causa. No puede haber nada en la causa no puede haber nada en el efecto que no provenga de la causa. Veamos otro ejemplo sencillo acá. Si ustedes tienen una persona a su lado, por ejemplo acá, tienen una persona a su lado y quieren, esta persona dice que él sabe algo de arte, es un pintor, un artista, un pintor, y queremos saber cuánto sabe él de arte. Entonces, le pregunta a uno, bueno, yo quiero ver algo que tú hayas pintado. Y dice, sí, bueno, pero la única pintura que yo tengo está a 1000 kilómetros de acá. Entonces, bueno, tendrán que viajar a 1000 kilómetros para que así puedan ver el efecto o ver la pintura. Cuando ustedes vean el efecto, cuando vean la pintura, podrán saber qué hay en la mente del pintor, ¿sí? Cuando veamos la pintura podemos saber qué es lo que hay en la mente del pintor. Aunque yo esté al lado del pintor, a 1 metro, y la pintura esté a 1000 kilómetros, yo tendré que viajar a 1000 kilómetros para ver lo que hay en la mente del pintor, porque esto es invisible. Yo tengo que referirme al efecto para conocer la causa. ¿Puede haber algo en la pintura que no provenga de la mente del pintor? No. Todo estaba dentro de él y él lo plasmó en su obra. Entonces, estudiando las características del efecto, yo puedo conocer la causa. Del mismo modo, no puede haber nada en la creación que no haya estado en Dios primero. Todas las características que tiene la creación estaban en Dios primero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un estudio de las características de la creación para poder entender las características de Dios. Cuando entendamos básicamente las características de Dios, ahí podemos entender de una forma muy clara por qué Dios creó, ¿sí? Y de qué modo nos creó también. Y en qué nos parecemos a Dios también. Entonces, vamos a observar ahora cuáles son esas características de la creación acá. Ahora, la creación es básicamente está en la posición de efecto, ¿sí? Y Dios está en la posición de causa. Entonces, todas las características que están en el efecto estuvieron primero en la causa. Vamos a analizar entonces aquí las características de la creación a través de dividir la creación en 6 entidades principales, desde lo más pequeño que la ciencia conoce hasta lo más elevado que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que es el hombre, el ser humano. La ciencia dice que todo lo que existe está formado por moléculas, que a su vez están formados por átomos, que a su vez están formados por partículas. Quiere decir que lo más pequeño que el hombre pequeño que conoce hasta ahora el hombre son las partículas. Las partículas, el protón y el electrón. Las partículas cuando se unen forman los átomos. Los átomos cuando se unen, al combinarse entre sí, forman las moléculas. Las moléculas al combinarse entre sí forman el reino vegetal, animal, son las plantas, el reino vegetal, son los animales, reino animal. Y por último, el hombre, el ser humano. Estas son las 6 entidades principales en las que podemos dividir la naturaleza para poder estudiarla. Sí, cuando yo hablo de las características básicas de la creación, me estoy refiriendo a aquellas características que son comunes para todas las entidades. Tiene que haber algo que sea común para todas estas entidades. Todas las cosas de la creación tengan la misma característica. Esa primera característica se llama características duales, la dualidad. Dualidad significa como doble, características duales de la creación, ¿sí? Porque sí, todo lo que existe en una doble característica. Hay una parte interna, invisible, que es la esencia de cada cosa, que se manifiesta a través de su forma externa visible. Por ejemplo, en el hombre tiene una mente que está formada por emoción, intelecto y voluntad. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una emoción determinada, nos sentimos amor por alguien, ¿cómo hacemos para expresarlo? Bueno, podemos abrazar a alguien, podemos servirlo, podemos besarlo, o sea que lo expresamos a través de nuestro cuerpo,
¿sí? Nuestro intelecto también. Si alguien tiene un conocimiento, puede expresarlo hablando, puede expresarlo dibujando, necesita su cuerpo para expresarlo. Quiere decir que todo lo que es invisible dentro de su mente, que es la esencia de su ser, él lo manifiesta a través de su forma externa o a través de su cuerpo, ¿sí? Quiere decir entonces que hay lo que se llama como un carácter interno que es invisible y una forma externa, ¿sí? Que es visible. Carácter interno y forma externa, ¿sí? Este carácter interno, dijimos, es la esencia principal de todo ser y se manifiesta a través de su forma externa, ¿sí? Los animales los animales también tienen una mente, están en un nivel inferior a la del hombre, pero inclusive podría decirse que también tienen algo semejante a la emoción, al intelecto y a la voluntad. No se puede decir que un animal es intelectual, pero tiene algún conocimiento, sabe distinguir, por ejemplo, un animal doméstico sabe distinguir entre una persona extraña de su dueño, sabe cuál es su lugar, a dónde dormir, a dónde no entrar, y qué lugar no deben ensuciar, y todo eso, ¿no? O sea, tienen un conocimiento también que se les puede enseñar. Es inferior a la del hombre, pero tiene emoción, intelecto y voluntad. Pueden sentir alegría y tristeza, pueden unir su mente y su cuerpo con la voluntad de realizar algo, de cazar o de reproducirse, etcétera. O sea, quiere decir que también tiene una mente animal o instinto animal y ¿cómo sabemos que realmente lo tiene? Bueno, observándolo. Cuando lo observamos por su comportamiento, nos damos cuenta, quiere decir que está manifestado a través de un cuerpo. El cuerpo es la forma externa de la manifestación o la manifestación visible. Las plantas tienen una mente vegetal. Las plantas también tienen que alimentarse de sus raíces, que deben descomponer los elementos de la tierra, asimilarlos y crecer a través de ello. Muchas veces cuando encontramos una rosa con su tallo torcido, ¿por qué razón están así? Bueno, en vez de que esté derecha, como todos, está torcida. Bueno, la explicación es la fotosíntesis. Cuando la planta no recibe los rayos del sol, entonces la planta lo esquiva porque es un alimento que necesita. Cuando hay un obstáculo, la planta busca el sol y entonces por eso se crece torcida. Quiere decir que tiene una mente vegetal que dirige su comportamiento. ¿Cómo sabemos que es así? Bueno, porque vemos su manifestación externa, vemos el tallo torcido. O sea, hay algo interno que le está dirigiendo. ¿Qué pasa con las moléculas, átomos y partículas? Bueno, también tienen un carácter, porque tienen un comportamiento fijo. Si no tuvieran un modo de comportarse respondiendo a cierto principio, no existiría la química, la física. O sea, a través de la química y la física nos damos cuenta que realmente responden a cierto carácter en su comportamiento. Hay una ley que las dirige. Esto se le llama naturaleza directiva interna, ¿sí? Naturaleza directiva interna, ¿sí? Por ejemplo, partículas del mismo signo se repelan y partículas del signo contrario se atraen para poder unirse y formar los átomos. O sea, tienen cierto comportamiento, cierto carácter en su comportamiento y también tienen un cuerpo externo, visible. Acá vamos a ver qué está en la posición del cuerpo de cada una de estas entidades. Las moléculas, para saber de qué están formadas, debemos dividirlas y nos damos cuenta que están formadas por átomos. O sea, las moléculas están formadas por átomos. Los átomos los dividimos y nos damos cuenta que están divididas, que están por partículas. Y Einstein se preguntó, ¿y las partículas de qué están formadas? Y él logró dividir una partícula y ahí se dio cuenta que se liberaba una inmensa cantidad de energía y desaparecía la partícula. Quiere decir entonces que la partícula está formada por energía. La materia está formada por energía. O sea, la materia está formada por algo que no es materia. Es algo casi como espiritual, diríamos, ¿sí? Sin embargo, esta energía forma las partículas que a su vez forma todo lo demás. O sea que la esencia de este mundo es en realidad algo espiritual, es energético. Entonces, ¿qué es la energía acá? ¿Qué es la energía? Mucha gente dice entonces eso debe ser Dios. Dios es como una energía. Bueno, ya vamos a ver más adelante que pudiera ser que sí, pudiera ser que no, un poquito sí, un poquito no, pero no al 100%. Ahorita vamos a explicarlo. El punto es que aquí, todo acá tiene carácter interno y forma externa. No hay nada que no sea creado con esta dualidad de carácter interno y forma externa. Dijimos de que todo lo que está en el efecto está en la causa. No puede ver nada en el efecto que no provenga de la causa. Quiere decir de que si todo en el efecto tiene carácter interno y forma externa, Dios también, ¿sí?
Entonces, utilizamos este símbolo para representar, para mostrar las características duales de Dios, la dualidad, que sí, que Dios tiene carácter interno y forma externa, porque todo está en el efecto, está en la causa. El carácter interno de Dios, se podría decir, es como la mente, y la forma externa de Dios sería como el cuerpo. Aquí, sería como el cuerpo. La mente de Dios es el lugar donde proviene el amor, la verdad, la belleza, la bondad, leyes y principios. Pero ¿cuál sería la forma externa de Dios? ¿Qué puede ser la forma externa de Dios? Bueno, tiene que ser algo que manifieste su carácter interno. Porque dijimos de que todo lo que está en la mente se manifiesta a través del cuerpo. Entonces, Dios tiene un carácter interno que es en la posición de su mente. ¿Qué puede ser lo que está en la posición de cuerpo de Dios? Bueno, es la energía. La energía, porque dijimos que la energía es lo que forma todo. Quiere decir que Dios manifiesta su amor, su belleza, leyes y principios universales a través de la energía del universo. La energía termina formando todo. Quiere decir entonces que la energía es la manifestación externa de Dios. Por eso todo está formado de energía. Todo, absolutamente todo. Entonces, digamos pues que hubiera una persona atea aquí. Quizás este video la ve una persona que no cree en Dios, un ateo. Ok, ¿qué explicación podemos darle con respecto a esto? Primero principal, que nadie puede negar la existencia de una fuente energética universal. Esto es fuente energética universal. ¿Sí? Nadie puede negar esto, porque la ciencia dice que todo está formado por energía. Si todo está formado por energía, nadie puede negar que existe una fuente energética universal o constante en el universo. Sí, pero esta energía universal no es una energía que está perdida en el universo, así como así, sino que tiene leyes y principios muy claros. ¿Sí? O sea, esta energía se dirige a sí misma para formar las partículas, las cuales forman átomos, las cuales forman moléculas, las cuales forman todo lo demás basado en ciertas leyes y principios. Quiere decir de que no es solo una energía, sino que es una energía pensante porque tiene dirección y propósitos muy claros. No es una una energía que explota y forma cualquier cosa, sino que es una energía bien dirigida que creó toda la armonía en la naturaleza. O sea, entonces no solo existe una fuente energética universal, sino que también existe una mente universal que está dirigiendo y controlando esta energía. Es obvio, ¿sí? Es una energía que sabes a dónde se dirige, ¿sí? Bueno, entonces eso es Dios, ¿sí? Esto es Dios. La mente universal es el carácter interno y la fuente energética universal es la forma externa de Dios. O sea, es esto de acá, carácter interno y forma extensa. Nadie puede negar la existencia de esto. Sería totalmente desconectado de la realidad científica negar la existencia de una fuente energética universal constante y una mente universal que está controlando y guiando esa energía universal. Entonces, esto es Dios. Mucha gente cuando llega a esta conclusión, la persona dice, bueno, yo sí, en esto sí creo, pero esta es la naturaleza, no es Dios. Está bien, no importa el nombre que se le dé, existe. Entonces, muy fácilmente la gente llega a la conclusión de que Dios realmente sí, que existe Dios. Entonces, otra característica que podemos observar y que es común para todas las cosas de la naturaleza aquí es la característica dual de la positividad y la negatividad. Todas las cosas existen en esta dualidad de positivo y negativo. Hay una dualidad universal que podemos llamarla también masculino y femenino. Por ejemplo, en el género humano, en el género humano tiene el hombre y la mujer, ¿sí? Los animales tienen al macho y la hembra. Las plantas tienen el estambre y el pistilo. Las moléculas tienen una parte positiva que se llama catión y una parte negativa que se llama anión. Todas las cosas en la naturaleza tienen esta dualidad muy clara y a través de la combinación entre ellas se produce un ser superior, ¿sí? Entonces, los átomos tienen valencia positiva y valencia negativa o electropositividad y electronegatividad, y las partículas tienen protón que tiene carga eléctrica positiva y el electrón que tiene carga eléctrica negativa, ¿sí? Entonces, de nuevo, si todo en la creación, si todo en la naturaleza tiene esta dualidad de positivo y negativo, y dijimos que todo lo que está en el efecto proviene de la causa, y que no puede haber nada en el efecto que no esté en la causa,
Por lógica, entonces también Dios tiene que tener características positivas y negativas, ¿sí? Si Dios fuera un Dios puramente con características positivas o masculinas nada más, ¿de dónde salen todas este efecto de acá, femenino o negativo? Bueno, sin embargo, entonces es muy lógico aceptar que Dios tiene características positivas y negativas. Aparte de ser lógico y científico, también es bíblico. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, porque Dios creó al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó, masculino y femenino. Quiere decir entonces que Dios también tiene ambas características de masculinidad y feminidad. Entonces, la manifestación de Dios, dijimos de que la causa invisible se manifiesta en el efecto visible. Entonces, la manifestación de Dios es toda una naturaleza que posee carácter interno y forma externa, y masculinidad y feminidad en todas las cosas que existen, ¿sí? Quiere decir que Dios, al igual que un artista, reflejó sus características en su obra, y Él se ve reflejado en esta obra. Bueno, esto pudiera ser muy interesante intelectualmente hablando, pero realmente no nos sirve mucho en nuestra vida si lo dejamos ahí. Si nos quedamos solamente con este concepto, pudiera ser interesante, pero no me explica realmente qué es lo que ocurre con mi vida o por qué Dios me creó. Pero es muy importante porque a partir de ahora ya podemos entender más y más las leyes y principios del universo y empezar a entender cuál es la razón por la que Dios creó al hombre, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es la segunda ley universal de causa y efecto. Es lo que vamos a ver en el siguiente video, ¿sí? Es lo que vamos a ver en el siguiente video, la ley, la ley o la acción de dar y recibir. Y prácticamente en esa ley de dar y recibir, una vez que nos adentremos, vamos a descubrir realmente cuál es el propósito de nuestra vida y para qué Dios nos creó. Así es de que no se pierdan el siguiente video, va a ser muy interesante. Gracias por acompañarme. Esto es todo por este video y nos vemos para la próxima. Gracias y hasta luego.